Braun Strowman irrumpió en la lucha del evento estelar entre el campeón de WWE Bobby Lashley contra Drew McIntyre, eliminando a sus dos oponentes y enviando un fuerte mensaje de cara a WrestleMania Backlash este domingo. Por tu culpa lo voy a hacer más alto, muchachito, le dijo. Voy a hacer que sirvas de testigo. ¡Oh! ¡Derriba en una barricada con ese impacto! Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino de WWE. Deja tu like y comentario y haz que la familia crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche empezó con varias rivalidades confluyendo en un combate de relevos australianos femeninos entre Charlotte Flair, Nia Jax y Shayna Baszler versus Asuka, Mandy Rose y Dana Brooke. Pero tanto hype fue súbitamente interrumpido por... Oye, Did we interrupt ¿nosotros this? interrumpimos algo? We're sorry. Lo sentimos. Well, Bueno, I am. yo lo siento. Lily's not. Lily no. Lily and I wanted Lily to y come yo out queríamos here salir aquí just to keep our eye para on mantener nuestros ojos someone. en alguien. Sí. El combate continuó, pero no terminó tal como Charlotte Flair hubiera deseado. Y después Mandy, por simpática, atrás recibió su bañito de agua, cortesía de la reina. Bueno, en el perfecto español, pero metiche. Ey, la ¿Qué le rodilla pasó? de Cena no está muy bien, que digamos, se le ¿Qué le falló, pasó? no puede seguir de pie. Ataca a la emperatriz, mañana impacta a Naya, tremenda patada para Cena encima. Shayna y recibe la cuenta de tres, no pudo reincorporarse. No tiene la victoria la emperatriz del mañana y ataca ahora a Charlotte Flair. No, perdóname. Para una triple amenaza muy importante por el campeonato femenino de Raw. Y Este ahora, domingo. ¿por qué está muerta de la risa Alexa? La relación de los RK Bro nos tiene a todos genuinamente desorientados. Mira, ¿qué pasa? Hay alguien detrás de mí. No me digas que es esa muñeca peligrosa, ¿no? Oh, hey Randy, how Hola are you? Randy, ¿cómo We were estás? just talking about Estaba the funny hablando stuff last week aquí with the tomatoes. con la cara que tú hiciste cuando te dio el tomate y la semana pasada en la cara. Thought that was funny. ¿Tú piensas que fue gracioso? Un poquito. You know what I Tú sabes find lo que yo sí encuentro gracioso. ¿Qué? Ending careers, Acabar con carreras. killing legends, Ultimar a las leyendas. kicking people in the head, Patearle el cráneo a la gente. setting things on Prenderle fuego a las cosas. See you guys out. Miren. Los veo allá más tarde. MVP le dijo a Braun Strowman que si Lashley perdiera el campeonato, preferiría perderlo con Strowman y no con McIntyre. Y que si el guerrero escocés saliera lesionado hoy, habría un beneficio para todos. En backstage, se armó un combate entre John Morrison versus Damian Priest. El que ganara elegiría la estipulación para el combate de The Miz y Damian Priest el domingo. Jinder Mahal está de regreso, secundado por los gigantes Vir y Shanky, y arrancó con un combate mano a mano con Jeff Hardy. Lo está preparando, parece que no va a poder evitarlo. Y ahí está Alcalaz. Y vienen cubriendo rápidamente. Jeff Hardy lo domina al ras de la lona y Alcalaz le da la victoria en su regreso al ring aquí en Raw a Jinder Mahal. Aquí está el ganador, Jinder Mahal. Mientras Charlotte Flair lucubraba junto a Sonya Deville, Jackson Ryker trajo tomates para todos, aunque a AJ Styles no le parece nada. Llegó el combate 4 contra 4. De un lado los RK Bro y The New Day, y del otro los campeones de parejas de Raw junto a Elias y Jackson Ryker. ¿Se distrae o más? Claro. Viene al rescate su compañero de equipo, lo Qué sueltan bajos. finalmente y en el ring aprovecha Randy Orton y ha llegado de la nada para Elias. Qué bajos. Cubren a Elias, 1-2 y Randy Orton consigue la victoria para su equipo. con tanto Sacaron al talento que grandón tiene. del ring. ¡Ah, bien hecho, bien Y hecho! llegado de la nada para Wesera, llegado de la nada para Kofi. Bien hecho. Bien hecho. Eso es Randy Orton. Cuidado, Riddle, eres el Cuidado, próximo. Riddle. Eres el próximo. Oye, ¿pero qué hiciste? Venimos a divertirnos. Randy, no lo perdones, Randy. Tú no tienes corazón. Eso no le gustó a Riddle nada. Rhea Ripley y Asuka reaccionaron a que les haya impactado un combate esa misma noche, el segundo de Asuka. MVP dijo que Lashley ya probó ser el mejor hombre y que esa noche lo volvería a hacer. En el ring, Sheamus se enfrentó a Humberto Carrillo en un mano a mano brutal y parecía la noche de Humberto, pero una maniobra muy peligrosa que intentó le jugó en contra y le hizo imposible continuar y el referee paró el combate dándole la victoria a Sheamus. Lince Dorado y Gran Metalik dicen que la vida no siempre es una fiesta, pero que ellos siempre luchan lead. En el ring, Cedric Alexander enfrentó a Shelton Benjamin. Su locura, sus nuevos bríos. ¡Oh! ¡Miren Dios! eso!
el suplex 1, 2 y se lleva la victoria el más experimentado Shelton Benjamin. Drew Gulak le decía a Garza que no respeta la profesión y que la semana anterior lo humilló, pero Ángel le dijo que la próxima vez le va a meter la rosa, pero por la garganta. En el ring se vino el combate no titular entre Asuka y Rhea Ripley con Charlotte Flair en comentarios. Patada en la nuca para Asuka. El Riptide y lo consiguió Riptide. La corriente submarina se lleva. Así la cuenta llega a 3. Drew McIntyre dijo que el domingo será nuevamente campeón, pero que por ahora solo piensa en esa noche. En el ring, John Morrison enfrentó a Damian Priest. El que ganaba elegía la estipulación para el combate de The Miz versus Damian Priest. Ahí lo tienen, la cuenta 1, 2, se libera Priest a tiempo. Otra vez comete el mismo error de la semana pasada. El Miz se ha rayado, no puede ser. Tremendo lazo brutal para Morrison. Buscando la victoria de Damian Priest ahora. Lo perjudicó. Damian Priest podía llevarse la victoria. Y acaba de darse cuenta de la realidad del Miz. Adiós. Y le apagaron las luces. Hit the lights para Morrison. 1, 2 y le pueden contar hasta 10. Y Priest va a escoger la estimulación. Pero ataca el Miz ahora salvajemente. Muchos golpes en la cabeza de Priest. Eva Marie dice que es la verdadera modelo a seguir y que el sacrificio es necesario en la evolución. También Priest le comunicó a Pierce que elige lucha de leñadores como estipulación contra The Miz. Finalmente llegó el evento estelar, la lucha no titular entre el campeón de WWE Bobby Lashley versus Drew McIntyre. Wow, está envenenado Bobby Lashley. Yo creo que muy pronto el combate no va a importar más. Va a importar sacar a Lashley del camino o a McIntyre del camino. Cuidado, peligro. ¿Cómo sonó eso? El impacto del cuerpo de Drew McIntyre contra el poste. Qué fuerza que tiene, cómo lo engancha, qué precisión. Y otra vez estómago contra estómago para Bobby Lashley. Repite la dosis. Se agacha. Súper desnucadora, voladora para Bobby Lashley. En pie de guerra, increíblemente, Drew McIntyre. El combate fue de ida y vuelta, pero en un momento McIntyre tomó vuelo y ventaja y tenía al campeón volando de acá para allá como un papelito. Finalmente, cuando el guerrero escocés le aplicó una Claymore al campeón, Otto nos va a dejar saber exactamente qué pasó. Y sorprende Braun Strowman a Drew McIntyre, arremete contra él, lo carga, corriendo con él sobre el hombro, bombazo al estilo de B-Boy para Drew McIntyre en la mitad del ring. Te lo dije, Carlos, se unieron. Eso es lo que significa, lo que representa esta escena, amigos. Muy listo, muy inteligente. Es un monstruo inteligente. Tiene sentido. No señor, no hay ninguna sociedad. Super bombazo a toda máquina también para Bobby Lashley. No cree en nadie, Braun Strowman, él solamente cree en él y va por el campeonato de WWE ese domingo y ahora va a volver a castigar a Drew McIntyre. Y toma. Corre. Le quita el bastón con utilizar MVP. But instead, I'm gonna make you watch me bust your boy right now. Oye, no, sin amenazas. Por tu culpa lo voy a hacer más alto, muchachito, me dijo. Voy a hacer que sirvas de testigo. ¡Oh! Derriban una barricada con ese impacto. Y ahora van a volver a castigar a Drew McIntyre en la mitad del ring. I'm the monster! Sí, no hay duda de que eres el monstruo. No hay duda para nada. Mira cómo lo carga como si fuese un bebé, tan fácilmente se lo coloca sobre el hombro a Drew McIntyre. ¡Peligro! ¡Wow! Otro bombazo corriendo. Brutal, descomunal, devastador para Drew McIntyre. Está crecido. ¿cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios, Fer. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español. Alexa-bliss-wwe.-fan en Instagram nos dice: hay que dar más protagonismo a Alexa, ¿eh? Uf, sí, patrón. Solo estábamos en espera de sus órdenes. Chicos, ya lo escucharon. Me cancelan los demás guiones que de aquí en adelante serán puros programas de WWE ahora biográficos de Alexita Bebé, ¿eh? Luis Carlos Castillo en YouTube nos dice: apoyando desde República Dominicana, un saludo bien mexicanote hasta República Dominicana, mi Luis Carlos. Emanuel Fuentes en YouTube nos dice: Humberto Carrillo merece llegar muy lejos, aunque debería cuidarse en un futuro de la cabecera de la mesa Roman Reigns. Ay, mi Emanuel. Y mira nomás lo que le pasó y no fue precisamente por la cabecera de la mesa, ¿eh? Dimas Salgarín en Facebook nos dice: todo
Todo está muy bien detallado, te felicito. Ay, señor Dimas, ya me puedo ir en paz, me alegra que lo apruebe. Alexander Novoa en Facebook nos dice: ¿me puedes saludar en el próximo video, por favor? Soy su fan, soy de Colombia. Hashtag WWE Español. Salida honorífica, mi querido Alexander, y mucho amor y mucha fuerza a mis hermanos colombianos de parte de todo el equipo de WWE Español.